Ya vamos a comenzar, ¿estamos todos listos? Comenzamos. Vamos a hablar un poquitito sobre Shavuot, la revelación divina, y en lo posible tratar de hablar de la revelación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Después de que Yeshua murió y de que resucitó, se le aparece a sus discípulos, y según dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, según lo que deja narrado alguien que se llama Lucas, que no sabemos bien quién fue, no se sabe bien quién fue, no sabemos si lo escribió él, si lo escribió la gente que estaba con él y pusieron el nombre de Lucas, es decir, todo es discutible en el Nuevo Testamento. Pero sí hay algo, un dato que siempre lo recalco cuando llegamos a esta festividad, y es que después de haber estado con Yeshua, de haberlo escuchado, de ver los milagros que hizo, de la gente que curaba, de cómo murió, de que resucitó y todo lo demás, es interesante que la pregunta que queda registrada en el texto, Hechos 2:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, se ve que no le preguntaron cómo es el otro mundo, qué comés, a qué te dedicás, cómo vas y volvés. No le preguntaron cómo hacer para curar gente. No, le preguntaron lo que es más importante para una persona judía. ¿Vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? ¿Qué significa restaurar a Israel? Restaurar es reparar. Israel va a ser reparado, es decir, Israel va a ser puesto de acuerdo a lo que Dios prometió en la Torá, cabeza de naciones, y vas a venir vos entonces a completar las profecías que hablan del hijo del rey David, que va a gobernar y que va a haber paz en todo el mundo, y que Israel va a ser puesto como cabeza de naciones. ¿Vas a hacer eso? Y la respuesta de Yeshua es que el tiempo ustedes no tienen por qué saberlo. Ustedes tienen que ocuparse de otra cosa. Y ustedes tienen que ser mis sucesores en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Es decir, tienen que enseñar la Torá como yo se las enseñé a las generaciones futuras. Y tal es así que después de que les cayó del cielo una lluvia llamada Espíritu Santo, creyeron en Cristo y se fueron al cielo. Tal es así que a través de Yeshua recibieron lo que se denomina el Espíritu Santo, que es la conexión hombre-Dios. Ya dejaron de depender de la presencia física de su maestro para empezar ellos a enseñar la Torá como su maestro les había enseñado. Les recuerdo que en algún momento en el desierto, Moisés le dice, estoy cansado ya, de este pueblo es una carga que ya no la soporto, basta con esto, yo no quiero más. Entonces, ¿qué le dice Dios? Bueno, llama a los ancianos, bla, 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 y ¿qué hace Dios? Dice el texto que una parte del espíritu de Moisés pasa a los ancianos. Y que hay dos, Eldad y Medad, que profetizan en nombre de Moisés y que no deberían hacerlo, entonces viene Yoshua y dice, castigalos porque tal y tal cosa. ¿Qué es eso que profetizan? Es que recibieron parte del espíritu de Moisés. ¿Qué es recibir parte del espíritu de Moisés? Es que el alma de Moisés era tan grande que parte de esa luz que él ya había desarrollado, Dios se la transmite a las otras personas. Es el Espíritu Santo, es la conexión con la divinidad. Bueno,
Entonces los discípulos reciben parte de esa alma enorme que es el Mesías. Esto sería de una gran luz, un destello de luz. Y eso le va a permitir a los discípulos empezar a realizar sus enseñanzas, la transmisión oral de las enseñanzas, porque si no todo iba a quedar ahí. Si no hay discípulos que continúen, las enseñanzas primarias se pierden. Sobre todo que en la antigüedad no había libros. Bueno, y entonces esto se produce, esta revelación se produce inevitablemente en el momento que debe producirse, en la festividad de Shavuot. A los 50 días, estando todos en Jerusalén, como Hechos 2 claramente dice, con ciertos fenómenos físicos que nos recuerdan los fenómenos físicos que sucedieron en el monte Sinaí, y habiendo presente mucha gente de Jerusalén y gente que venía a Jerusalén porque era una de las fiestas de peregrinaje. Y ahí que el texto va a decir que había muchos varones piadosos, judíos de muchos lugares, y que empiezan a hablar en distintas lenguas. Es decir, hablan en sus lenguas locales, diciendo que, este maestro, este que murió, este que fue rechazado por el Sanedrín, este es el Mesías, ahora entiendo por qué hizo tal o cual otra cosa. Entonces los otros, los que no aceptaban esta idea, decían que estaban llenos de monstruos, es decir, que están borrachos, estos son ignorantes. Son ignorantes, están borrachos, ¿qué hablan? Si el Sanedrín dijo que no, ¿quién es la máxima autoridad? El Sanedrín. ¿Quién es la máxima autoridad? El Papa, el rabino, el cura, el pastor. Si ellos dicen que no, ellos saben por qué no. Por eso, la cuestión es, ¿qué es la revelación? Para entender qué es la revelación, tenemos que entender quiénes somos cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos un impulso determinado, y es vivir la vida. Vivir. Todos. Todos queremos vivir la vida. Disfrutar la vida, vivir. Ya que estamos, vivimos. Si no, nos pegamos un tiro y se termina la historieta. Aún cuando te pegas el tiro, lo que haces es lo mismo. Querés vivir, pero sin problemas. O sea, en resumidas cuentas, todos queremos vivir. Bueno, ¿y qué camino elegimos para vivir? Y ahí vienen las distintas posibilidades. Podemos elegir una religión o podemos elegir yo hago la mía. Si elegimos una religión, elegimos tratar de conectarnos con algún tipo de conocimiento que nos explique qué estamos haciendo en este mundo. ¿Por qué nos vamos a morir? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Que alguien me quiera? Y si no, vivimos la mía. Hago la mía, a mi manera. Yo, frente a la existencia. Sea de una forma o sea de la otra, todo es vivir la vida. Y sea de una manera o sea de la otra, inevitablemente hay una búsqueda de conocimiento. Conocer y comprender. Para conocer y comprender, podemos tener dos actitudes. La actitud pasiva o la actitud activa. Si la actitud es pasiva, me refugio en una religión. X religión, no importa cuál ahora. El Corán lo dice. Listo. La responsabilidad del Corán. El Papa, que es el ungido de Dios en la tierra, que es el que desciende de Pedro, que era el discípulo de Yeshua, perdón, de Cristo, en ese orden, lo dice.
Entonces mi humildad tiene que ser estar bajo la autoridad de aquel que Dios lo puso. El pastor es el ungido de Dios, lo ungieron al pastor, tiene una revelación divina. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no si el pastor lo dice? El rabino es lo mismo, todo es igual. Esa es la actitud pasiva. En la actitud pasiva uno se refugia en que el otro es el que te guía. Y el otro se basa en un texto que es sagrado y por lo tanto te explica el texto sagrado y vas por ese lugar. La mayoría de las personas de este mundo y de las generaciones van por ese lugar. Y así se termina. Así se termina. Esto en tanto es en las religiones como en las formas de vida. La filosofía, la política, no importa. El sistema. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. El extremo de esto es la guerra. Es el odio y es el desarrollo de lo que nosotros llamamos el terror, el impulso del mal. Por ejemplo, las cruzadas. Un hombre mata a otro hombre por una verdad determinada de una religión determinada. Por ejemplo, el terrorismo. Por ejemplo, el nazismo. Por ejemplo, la Inquisición. Siempre lo mismo. Terminamos en eso, porque mi verdad es toda la verdad y está basada en un texto que es sagrado y que lo enseña además un tipo particular que tiene toda la bendición de Dios y la revelación de Dios, y es lo que Dios quiere, los demás están todos equivocados y merecen ser castigados o morir. Esa es la actitud pasiva. Que el otro se haga responsable de mí. Hay otra actitud, que es la más difícil. Perdón, esa es la actitud pasiva. Está bien. Hay otra actitud que es la más difícil, que es la actitud activa. La verdad, todo muy lindo, pero las cosas no me cierran. Para eso hay que tener mucha valentía y mucho coraje. Y hay que cuestionarse. Pero no cuestionarse para destruir, sino cuestionarse para construir. Les voy a contar algo personal. Cuando tenía 13 años, el problema más importante para mí de la existencia era si Jesús, en esos términos, si Jesús, porque no había mesiánico, eso no existía en la Argentina, no había a quién ir a preguntarle. Si Jesús era el Mesías o no era el Mesías de Israel. La verdad que era todo lo que me interesaba, después lo demás. Y que Independiente le gane siempre a Racing, como siempre digo, a esa edad era todo lo que interesaba. De las dos cosas, si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. A mí no. El resto, qué iba a hacer, de qué iba a trabajar y todo, para esa edad no importa. Sí importa, porque los judíos hacemos el Bar Mitzvah, era o no era. Y por un lado me decía que sí, algo, y por el otro lado me decía que no. Porque si adoptaba que Jesús era el Mesías, era complejo, porque entonces, ¿por qué el resto del pueblo judío lo rechazaba? No habían libros como ahora y rabinos mesiánicos, no había nada, no había absolutamente nada. Pero me lo cuestionaba. Y entonces, bueno, como siempre les cuento, tuve un sueño y el sueño no me impactó, pero no lo terminé de aceptar como tal, ¿no? En ese sueño estaban Abraham y Moisés, que subía en el sueño, estaba dormido y sentía que subía, literalmente sentía que subía. Todo es sin figuras, el alma subía, no
Es difícil de bajarlo a lo lógico. El alma subía a un lugar, y en ese lugar había como niebla, que no era algo malo, sino que había como niebla en el lugar. Nosotros se me decían, ¿querés saber quién es el Mesías? Te vamos a presentar al Mesías. Yo sí, como no. Pues. Y viene una luz ahí. Cuando viene la luz, le digo a los dos que me estaban ahí, que eran Abraham y Moisés, digo, pero este es Jesús. Me dice, sí, es el Mesías. Y ahí me desperté. Obviamente, ¿qué pensé? Es un sueño. Lo voy a dejar guardado. Es un sueño. Después, a los 14 años, hubo otro acontecimiento y dije, bueno, sí, realmente Yeshua es el Mesías, bla, 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 bla. Cuestionarse más allá del sistema y no tener miedo a cuestionarse, sino tratar de buscar esa relación directa con la divinidad. Porque una de las cosas que yo me planteaba siempre, y es, Dios me ha creado, entonces, ¿cómo es esto que no me puedo relacionar con Dios? No, tenés que ir con el cura porque la iglesia, no más que cura ni cura, el cura es un hombre. No, pero es santo el Señor. Es un hombre, lo tocás y es un hombre. No, no. No, el rabino te va a enseñar lo que tenés que hacer. No, pero no es hebreo, ¿qué tengo que saber hebreo? Entonces, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre me tiene que decir quién soy, a dónde voy, qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Por qué? Era rebelde, ¿no? Muy rebelde. ¿Pero por qué? No, porque tenés que ir a aprender. ¿Qué voy a aprender? ¿Lo que otros me van a decir? No, no, no. Si hay una Biblia, en Occidente la Biblia, bueno, la voy a estudiar y seguramente Dios me va a enseñar. Era rebelde. Una espina en el costado era. Y saben, más rebelde me ponía, más Dios me hablaba. Pero no rebelde de malo, de hago lo que quiero. Ese es el otro tema. No es hago lo que quiero, sino no hago lo que no quiero. Entonces, ¿por qué uno es mejor que otro? Este es bueno y este es malo. Golpe por golpe. No, no. Que el otro crea como yo creo, y si no cree como yo creo, entonces es malo. Eso no es Dios. No me cerraba por ningún lugar, no importa la religión que fuere. Sobre todo en ese momento, judaísmo y cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Vos vas de un grupo y te van a decir que los otros son inferiores, y vas del otro grupo y te van a decir que los otros son inferiores. En resumidas cuentas, en la nada del sistema, la misma divinidad te va formando. Te va formando interiormente. Y cuando la divinidad te forma interiormente, no importa después dónde estés o con quién estés, siempre vas a saber tomar el camino correcto. El camino correcto es el camino que nos lleva a relacionarnos cada vez más profundo con la divinidad. Les voy a contar otra experiencia. Era Yom Kippur. Yo estaba en una organización, que la voy a nombrar, que era JAMI, Junta Americana de Misiones de Israel, que en ese momento eran pastores evangélicos, no importa que tengan apellido judío, porque era teología cristiana, de conversión a los judíos a Cristo. Una cosa atroz. Pero bueno, era lo que había, era lo único que había. Bueno, me acerqué, y era Yom Kippur. Y me acuerdo que el pastor que estaba a cargo, y literalmente era pastor, él no quería ser llamado rabino, nadie quería, era pastor. Ahora, cuando vi una persona judía hablarle, decía, no, yo soy rabino. O sea, depende, es la idea cristiana, soy lo que soy cuando me conviene para que vos creas en Cristo. Una cosa atroz. Bueno, lo dejamos ahí.
y era Yom Kippur. Entonces, claro, la persona viene, el pastor viene y me dice, bueno, hacés el servicio Yom Kippur, porque el tipo no tenía ni idea, ni que era Yom Kippur, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Pues, hago el servicio de Yom Kippur de la manera mejor que pude, bla, 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 y en algún momento del servicio me dice, bueno, ahora vamos a levantar la ofrenda. Le dije, no, discúlpeme, pastor, yo no hago eso. Y el tipo se enojó, pero se enojó de una manera delante de la gente. ¿Cómo me vas a desobedecer así? Y él se levantó, ocupó el púlpito, yo me bajé del púlpito, y él pidió la ofrenda, y la gente sacaba plata y ponía ofrenda. Entonces, pues el tipo me llama a su oficina para levantarme en peso, y que esto, y que el otro. Le digo, era Yom Kippur. ¿Cómo va a ser Yom Kippur? ¿Cómo te vas a meter con las ofrendas? Las ofrendas son del Señor, y las ofrendas, y el Señor. ¿Y qué hacía el Señor con las ofrendas? Tiene un muy buen nivel de vida. Las ofrendas son del Señor. Pero es el sistema. El hombre fue educado así, lo aprendió así, y lo vive así. Y el sistema le enseña a las ovejitas que van ahí que es así. Ahora, los que eran de origen judío, todos cristianos, porque creían en el cristianismo, pero con apellido judío, después se me acercan y decían, la verdad, qué bárbaro, qué bien que estuviste, que no lo hiciste. Pero ¿por qué lo hace así al pastor? Ah, no, el pastor no, pero estuviste muy bien, ¿eh? Algún día esto va a modificarse. Actitud activa, actitud pasiva. Claro, cuando tenés una actitud activa, te llevas puesto todo. Lamentablemente es así, porque vas contra el sistema. Mi pregunta es, ¿y acaso Yeshua no fue contra el sistema? ¿Cuál era el sistema de esa época? Había más de 100 grupos, no habían solamente 4. Eran como 100 grupos. Todos tenían la perfecta interpretación de la Torá. Todos. Todos dividían al pueblo. Y unos grupos se odiaban, no se hablaban unos con otros. A ese punto llegaron. Era tanta la oscuridad que había que llegó el tiempo del Mesías. Porque, ¿qué es el Mesías? El Mesías no es el que te va a curar, Cristo salva y sana, vení, vas a conseguir un trabajo, Él es la vida. Eso es cristianismo, magia, pensamiento griego, romano, etc. Eso no es el Mesías. El Mesías es el que te restaura, el que te ayuda a restaurar el alma. Es la única alma que alcanza la yejidá, la unidad con Dios. De ahí que él dijo, mi Padre y yo somos uno y el mismo. No está diciendo que él es Dios, está diciendo que él es la yejidá. Se está proclamando Mesías delante de aquellos que le decían quién sos, contanos qué es el Mesías. Él estaba dando una definición cabalística, hoy en día cabalística, en aquel momento era el Sod, de mística, de que él era el Mesías. Se los estaba diciendo en la cara, básicamente. Como esto no se conoce, y menos en el mundo cristiano, entonces que él se estaba proclamando un Dios, toda esa pavada. Bueno, el Mesías es el que te ayuda a restaurar el alma. Y sin la ayuda del Mesías, el alma no se restaura. No importa el grupo, la religión o el conocimiento que tengas. No importa. Porque sobre tu conocimiento va a aparecer otro conocimiento. Y siempre alguien va a saber más de lo que posiblemente vos sepas. Ajá. ¿Y esto cómo lo bajo a lo concreto? De una manera activa. Enfrentándose con Dios, cara a cara. Enfrentándose no es peleándose, es hablándole a Dios. Quiero conocer, quiero entender. ¿Pero qué es lo que quiero entender? La Biblia, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, los musulmanes. No, quiero entender la esencia. Si capto la esencia, esa esencia va a estar conmigo en todo tiempo, en toda época,
y en todo lugar. ¿Y cuál es la esencia? Kabod Adonai. Kabod, lo sustancioso, la gloria, como se lo traduce, la gloria de Dios. La presencia divina en nosotros. Esa es la esencia. La presencia divina en nosotros, la presencia divina en los discípulos, los transformó y los hizo de pasivos en activos. Y fue en Shavuot, porque es el tiempo de la entrega de la Torá. Hay una Torá escrita y una Torá celestial. La Torá escrita me va a servir para el mundo físico, para buscar, interpretar, ocupar la mente, leer, etcétera, etcétera, etcétera. La Torá espiritual, la Torá del cielo, la Torá del cielo, nos va a dar vida interior. En esta parasha de la semana leemos Devarim 16, Deuteronomio 16, donde Dios dice, elegiré un lugar donde todos van a ir a llevar las ofrendas y todo lo más, y eso es Jerusalén. Jerusalén, como veíamos ayer, fue el lugar en donde Abraham casi más de huella a Isaac, a caída de Isaac, y donde Jacob tuvo el sueño de la escalera, y termina siendo Betel, esto es Betel, una casa, un portal hacia Dios, Sha'ar Shamayim, una puerta hacia el cielo, Dios lo establece así, según la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también Jerusalén, se dice que en Jerusalén hay un manantial de agua de vida. No por el agua en sí mismo, sino porque hay vida. Porque ahí estaba el templo y todo el mundo iba ahí. Entonces ahora recuerden las palabras de Yeshua, el que cree en mí, ríos de vida correrán en su interior. Es decir, el que vive la Torá como yo la enseño, va a descubrir la vida. Y cuando uno capta eso, hay que lanzarse a ser activos y no pasivos y desarrollar la vida interior. ¿En dónde? ¿En qué contexto? Y ahí volvemos. Bueno, tomás una religión, tomás un grupo, tomás una manera, algo hay que tomar. No podés vivir pululando por ahí. Compartís con otros, perfecto. Y a partir de ahí, desarrollar la vida interior. Porque ahí está la revelación divina. Uno de los errores en el camino de la búsqueda de esta relación tan directa con la divinidad es el conocimiento. Creer que relacionar con Dios te va a dar conocimiento de todas las cosas. Y la verdad es que no necesitamos conocer todas las cosas. Necesitamos conocer lo necesario y suficiente para saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Ayer les daba el ejemplo. Tenés que saber matemática. Bueno. Tenés que saber astronomía. Bueno. Tenés que saber medicina. Bueno. Tenés que saber biología. Bueno. Filosofía, política, administración de empresas. ¿Qué más vas a querer saber? Tenés que saberte la Biblia de memoria. Bueno. El Talmud de memoria. Bueno. El Zohar. Bueno. Y ahí no está la revelación divina. Son caminos por los cuales nos conducimos, son válidos,
Son caminos por los cuales nos conducimos en este mundo físico, pero es un medio, no es un fin. El fin es la revelación divina. Y la revelación para alcanzar la revelación divina hay que ser activos y no pasivos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto, después de que él había sido el hijo del faraón, tenía todo el poder? En ese momento Egipto era el imperio más grande y qué sé yo. Y el tipo terminó en el desierto cuidando ovejitas. Y una ovejita se le escapó y se subió al monte Sinaí a buscarla. El tipo no sabía. El tipo veía que en el monte Sinaí pasaban cosas raras, las tormentas, eso, pero era muy común en las montañas. En la antigüedad pasaba todo eso, como pasa si alguien fue a montañas altas, es muy común ver eso, que las nubes cubren la montaña, eso es lo más común que hay. Nada más que como está escrito en la Biblia, súper, ¿no? Súper. Bueno, y el tipo fue a buscar la ovejita, y cuando va a buscar la ovejita se encuentra con algo que es la revelación divina. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a buscar la ovejita? Fue activo y no pasivo. Los discípulos de Yeshua se convierten en activos después de la muerte de Yeshua y después de que Yeshua les restaura el alma a cada uno de ellos. No es porque entendieron, porque se dieron cuenta que leyeron la Torá de nuevo y dijeron, ah, mirá, este es el Mesías entonces. No, no, si estuvieron con él y cuando se murió se fueron todos. Fue cuando Yeshua les restauró el alma. Y esa es la función del Mesías en nosotros. Esa es la función de la yejidá, de esa alma única, absolutamente única en toda la existencia, que repara en nosotros, que transforma en nosotros lo necesario para que podamos tener una conexión directa con la divinidad. Y al tener una conexión directa con la divinidad, podamos ir acercándonos cada vez más al jardín del Edén, al estado ideal del hombre, a la plena felicidad. A veces tengo la mala costumbre de ponerme a ver o leer opiniones de ciertas personas del pueblo judío respecto a Yeshua. ¿No? Y así como se me paran los poquitos pelos que me quedan cuando escucho a los evangélicos vestidos de mesiánicos, que tratan de defender a su Cristo, pero lo enmarañan para que los judíos crean en Cristo. Los poquitos pelos se me paran. También se me paran cuando escucho hablar mal desde el judaísmo respecto a Yeshua. Porque tanto conocimiento, tanta explicación lógica y palabrita de acá y los textos y los midrashim y y tropezás siempre con lo mismo. Siempre tropezás con lo mismo. Llega un punto en que aflora el odio. El odio, porque vos podés hablar sobre lo mismo sin odio. Podés decir, mirá, yo no creo porque para mí esto es así, esto es así, esto es así. Está bien. No le vas a poner un revólver en la cabeza para que la persona crea. Eso lo hace el cristianismo. O crees o te vas al infierno. Es así. Y hay un punto que no, es un límite, que no pueden cruzar. Y a través de todos los años, mi experiencia personal es que es el límite de la sencillez. Por eso Yeshua entró sentado en un asno a Jerusalén. La yejidá, el alma más grande de todas, nos muestra que es solamente con humildad, que uno puede impregnarse de la divinidad, que no hay otra manera, que no hay otra forma. Hace poquito
murió un cabalista muy renombrado en Israel, se considera él y Bayaj, el otro cabalista, los dos más grandes de Israel, hablo de Kaduri, y dejó un texto en donde pidió que se abriera al año de su muerte. Y cuando se abre el rollo, hay una cita bíblica, y si uno toma las primeras palabras de esa cita bíblica, llega el nombre Yoshua por Yeshua, ¿no? Entonces él dice, voy a dejarles escrito el nombre del Mesías. El hombre murió a los 108 años. Esto lo pueden buscar en internet, hay videos, hay a favor, como siempre, a favor, en contra, que sí, que no, que una cosa, que la otra. Pueden buscarlo. Básicamente se los resumo. El tema es que el hombre no era cualquiera, era considerado un santo, para ser claro, y deja semejante manuscrito. Entonces, al principio fue un impacto en las noticias y después se lo trató de minimizar, porque empezó ya, entonces los cristianos tienen razón. No es cuestión de quién tiene razón, sino si es el Mesías o si no es el Mesías. Entonces estuvimos equivocados 2000 años, por lo tanto, eso justificaría las cruzadas y la Inquisición y que somos los hijos de Satanás y la Shoah. No, no, una cosa no implica la otra. Por lo tanto, el mensaje que dejó Kaduri antes de morir quedó en el olvido, quedó tapado en el olvido. Él dijo que en el último año de su vida estuvo soñando con el Mesías y que iba a dejar por escrito quién era el nombre del Mesías. Y pidió que al año se abriera el rollo, porque era cabalista y los cabalistas tienen ciertas concepciones sobre la reencarnación y el alma vuelve a reencarnar a los 11 meses. Entonces, él pidió que se abriera en esa época, ¿sí? Y una cosa muy interesante que dejó explicada, para él ya era la época mesiánica, ya estaba llegando el Mesías, y en cualquier momento se va. Es más, dijo después de la muerte de Ariel Sharon, que ya el Mesías se iba a hacer público, y dijo que la manera en que Israel iba a reconocer al Mesías era de afuera hacia adentro. Primero los más ignorantes, después los menos ignorantes y por último los ortodoxos. Puntualmente así lo dijo, ¿eh? Los ortodoxos son los últimos que van a reconocer que Yeshua, que el Mesías, van a poder reconocerlo, porque ya había venido el Mesías y ahora venía la era mesiánica. 108 años de vida para llegar a esa conclusión. Una persona que si uno la ve en la vida y uno escucha sobre su historia de vida, una persona realmente que tenía un deseo de unirse con la divinidad. Para llegar a todo eso tuvo que romper su propio sistema. Es decir, fue activo y no fue pasivo. Bueno, ¿para qué les he dicho todo esto? Porque estamos en Shavuot, en la revelación. Créanme que Dios se nos revela continuamente, porque la vida, la manifestación de la existencia es la revelación divina. Y todos tenemos acceso a esa relación directa con la divinidad. Simplemente hay que ser valientes. Hay que romper los moldes. Y hay que hablar directamente con Dios. Y Dios responde. Y si queremos la ayuda del Mesías, lo que tenemos que hacer es tratar de vivir la Torá como Él le enseñó. Entonces alcanzamos su mérito. Que lo alcanzamos no por nosotros, sino porque ese es su trabajo. Acuérdense que en el otro mundo también se trabaja, no es que vas a flotar por ahí nada más. Siempre hay una acción que hacer.
desde otro lugar, de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Colorín colorado, a los 22 años, porque yo iba a ser cristiano, no iba a seguir, quería seguir cómo lo sirvo a Cristo, pero yo soy judío, bueno, me interioricé un poco del catolicismo, me fui corriendo, porque no me cerraba eso de martirizar el cuerpo, no tener mujer, no tener hijos, no tener un trabajo, una profesión. Yo leo la Biblia y leo esto y no era para mí imposible. Terminé el seminario rabínico y después el mismo Dios me saca del seminario rabínico por una experiencia personal que tuve. Me saca y me manda a tener un comercio, y a través del comercio después me volví a me conecté con el pastor que les comenté y todo lo demás, y seguí mi camino. Y en la medida que me aparecieron crisis en todo este desarrollo que les conté, cada crisis me aportó un mayor grado de entendimiento de la divinidad. Les cuento esto porque por ahí les puede servir a ustedes como autoanálisis de su propia vida, ¿no? Indudablemente. Uno transmite desde el conocimiento que ha adquirido. Yo en particular no transmito de libros. A mí no me interesan saber de memoria libros y retransmitírselos a ustedes. Sino cada vez que capto una realidad, algo nuevo, inmediatamente poder compartírselos como para que ustedes alcancen junto conmigo la dicha de la existencia, que es para lo que fuimos creados. Y cuando se va alcanzando eso, surge inmediatamente en nosotros, en todos, en todas las personas, el deseo de compartir, el deseo de dar, porque nos vamos pareciendo a Jacob. Jacob es el sol. ¿Sí? Jacob es como el sol. Es el que da. Quiero hacer un paralelo entre Jacob y el sol. Es el que da, el que da. ¿Cuándo Jacob se transforma en Israel? Cuando se termina venciendo a sí mismo. ¿Cuándo Yeshua termina siendo el Mesías? Es una escalera, va ascendiendo, cuando cumple con Isaías 53. Ahí llega al tope de su desarrollo y se transforma, se concreta la ejidad en el mundo físico. Por eso, con la muerte, veíamos ayer, el jueves, que aparece un terremoto, la oscuridad, los truenos, una tormenta, la presencia divina. Bueno, que esto sea así con nosotros, sean valientes, cuestiónense todo, vayan lejos y siempre van a obtener una respuesta divina. Y un consejo más, no se olviden que Dios se revela desde la oscuridad. Busquen, mi consejo es que busquen sus puntos oscuros. No los rechacen, búsquenlos, entiéndanlos, conózcanlos. Son una parte de ustedes que está ahí. Ahí también está Dios. Intégrenlos a ustedes mismos y van a tener un mayor grado de paz. O sea, no hay que huir, no hay que ser pasivos, hay que ser activos. Siempre activos. Alguien ha publicado algo en el chat, dice, sean respetuosos, esperen un poquitito, por favor, a que el rabino termine y todo lo demás, ¿sí? No sean ansiosos. Esto no es el rabino habla y cada uno hace la que quiere, por favor. Sean respetuosos, por favor. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a continuar entonces con el Kadish.